Ahora sí. Bien, entonces, verificamos entonces las tensiones en estado de servicio y lo que acabamos de hacer. Ahora, lo que nos dice el reglamento es que tenemos que verificar, hacer la misma verificación que se hace en hormigón convencional, ¿sí? Verificar a rotura por flexión, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que calcular, las resistencias requeridas con la mayoración que corresponda de acuerdo al tipo de carga que vamos a tener. Y cuéntenme ustedes, o sea, esto es muy parecido a hormigón 1. ¿En dónde ven la diferencia con cómo calculaban antes en hormigón convencional y cómo calculan aquí en hormigón pretensado? ¿Dónde está la mayor diferencia? Se las estoy mostrando en pantalla. ¿En ¿Dónde? cómo se calcula la tensión del acero? Exacto, es porque en hormigón convencional simplemente estaba en fluencia, ¿sí? Y como les explicó el ingeniero en la teoría, en hormigón pretensado, en realidad el diagrama del acero de pretensado, ¿está viendo? Tiene esta forma, ¿sí? Antes en hormigón convencional teníamos tensión de fluencia, ¿sí? En este caso, la tensión de fluencia, esa se rompía por fluencia. En este caso, tenemos la tensión de fluencia y la tensión de rotura. Y de acuerdo a la deformación que va a sufrir mi pieza, estaremos más cerca de la de fluencia o más cerca de la de rotura, ¿sí? Entonces tenemos que calcular cuál va a ser la tensión en la cual, eh, digamos, va a estar el acero en el momento de la rotura de la pieza. Y ahí entonces, como explicamos en el video, nace esta expresión reglamentaria, pero tiene que ver por ahí, donde justamente a la tensión de rotura la multiplicamos por un coeficiente, ¿sí? Que en general la tensión de rotura es 1864, vamos a ver a qué tensión de trabajo de rotura calculamos luego de determinar todos los coeficientes de la fórmula. ¿Tuvieron alguna duda en cómo aplicar cada uno, de cómo calcular cada uno de estos coeficientes y cómo reemplazarlos a la fórmula? ¿No tuvieron ninguna duda por acá? Entonces, recuerden, tensión de rotura 1864. Cuando lo calculamos, tenemos 1834, así una tensión por supuesto menor a la de rotura, pero no tan cerca que la de fluencia, que es 1682, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tensión que nosotros vamos a considerar de rotura cuando calculemos la fuerza provista por la armadura, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, ahora vamos a aplicar, si tuviéramos de entrada armadura pasiva, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos entonces la fuerza que determinamos es de armadura activa, armadura de pretensado. La tensión, quiero decir, esa tensión la vamos a multiplicar por la armadura, la sección de la armadura activa, ¿sí? Y ahí la vamos a pasar a fuerza. Si nosotros tuviéramos armadura pasiva, podríamos incorporar entonces aquí en el término del T una mayor fuerza. Por ejemplo, si tenemos 2 hierros del 8, la sección de 2 hierros del 8 multiplicado por la tensión de fluencia de esa armadura convencional, los 420 megapascales. O sea, pudiéramos incorporar aquí, y así tal cual lo hacen en el hormigón convencional, sumarle la armadura pasiva, la armadura activa y la armadura pasiva, ¿sí? Eso también, si por ejemplo no verificamos y tenemos que redimensionar, es conveniente entonces aumentar el T, no aumentando la armadura de pretensado, sino agregando armadura pasiva. O sea, es útil, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta entonces, al momento de los cálculos, que pueden hacer eso. Calculamos la profundidad del bloque de tensiones, verificamos que ese bloque de tensiones está dentro de la losa, ¿sí?
Entonces, el ancho que consideramos es el ancho de la losa y que si estuviera, digamos, por debajo del espesor de la losa, tendríamos que hacer alguna otra adopción del ancho. No suele pasar, pero siempre hay que verificarlo. Calculamos el momento nominal, tenemos la fuerza, tenemos todo para determinar el brazo de palanca, y tenemos entonces el momento nominal. Este momento, si ustedes en algún momento tienen que hacer un ensayo de una pieza, es el momento de rotura. ¿Sí? Me ha pasado tener que hacer ensayos de rotura de viguetas y uno predice cuándo van a romper con este momento nominal. ¿Sí? Para poder calcular la resistencia de diseño, el momento de diseño, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el coeficiente de minoración, que va a depender de si la sección está controlada por tracción o por compresión. ¿Sí? Entonces verificamos, determinamos la deformación en la fibra traccionada, ¿sí? Que nos da 37,60, mucho mayor al 5 por 1000. Entonces estamos, seguramente la rotura se va a dar por tracción, vamos a tener una rotura que nos va a avisar, ¿sí? Que se va a fisurar, que vamos a tener flechas y demás, vamos a tener aviso, va a ser una rotura no brusca, entonces el coeficiente de minoración es 0,9. Con este coeficiente de minoración y el momento nominal, el momento de rotura, podemos calcular si el momento de diseño que nos da 9,10 meganewtons. Teniendo ese momento último de los momentos mayorados, que era 7,8, estamos en buenas condiciones en lo que tiene que ver con la seguridad a flexión. ¿Sí? Si esto no verifica, tenemos que redimensionar la pieza. Y esto es fundamental. El hormigón tiene que verificar en estado de servicio y en rotura. Lo último que nos queda ver, la verificación de la armadura necesaria mínima. Como les había comentado, esto sale de una expresión reglamentaria donde comparamos ese momento de diseño con el momento de fisuración de la pieza. ¿Sí? Y la idea es justamente separarlos. O sea, si el reglamento nos dice que el momento de fisuración por 1,20 tiene que ser menor que el momento nominal resistente o el momento de rotura. Si separamos la fisuración de la rotura. Eso es lo que el reglamento intenta hacer con esta verificación de la armadura mínima. Para ello, entonces, primero nos basamos en calcular la fuerza de fisuración, la tensión de fisuración, como nos lo da el reglamento, ¿sí? En el apartado 9.5. Fíjense que es muy parecido al 0,7 de la raíz del F'C, ¿sí? Es una resistencia a tracción, es parecida a nuestra resistencia entre el límite de fisurado y transición. Y entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es el momento exterior, el momento solicitante que vamos a tener que aplicar para que el hormigón llegue a esta tensión. Y entonces, lo que hacemos es justamente o sea, no importa si es carga permanente, sobrecarga y demás, cuál es el momento que tenemos que aplicar para llegar a la fisuración. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para poder solicitar atracción a la pieza, lo primero que tenemos es que contrarrestar las compresiones que tenemos. Entonces, tenemos compresiones por las cargas de pretensado, ¿sí? Y tenemos compresiones, y las disminuimos por lo que tiene que ver por las pérdidas, ¿sí? Entonces, esto me va a dar una tensión, díganme en qué fibra estoy trabajando. ¿Una tensión en qué fibra? Inferiores. De la armadura. Estoy inferior. Siempre que vean W, fíjense, estoy en alguna extrema, estoy en superior o inferior. En este caso, ¿qué me interesa? Me interesa la fisuración. La fisuración se va a dar en la fibra, en L/2, en la fibra inferior. Entonces, a lo que yo tenga de tensión por el esfuerzo de pretensado, le voy a adicionar esa tensión que tengo, digamos, para llegar a la fisuración. Entonces, en total, el momento que debería aplicar a mi pieza desde cero es de 20,8 meganewtons, ¿sí? Esa es la tensión.
esa tensión, ¿sí? La vamos a pasar a momento por la fórmula del espejo. Recuerden siempre, tensión igual a M sobre W, despejamos en este caso lo que es momento, y a esa tensión de fisuración la multiplicamos por el W que vamos a estar trabajando, siempre inferior, y siempre estamos en rotura, así que la pieza ya está está compuesta, así es la pieza, características geométricas en estado 2. Con esto entonces podemos, teniendo la tensión de fisuración, calculamos el momento de fisuración, que es 7,04 meganewton, ¿sí? A ese momento lo comparamos con el momento de rotura, ¿sí? Con el momento que recién calculamos, momento solistante de rotura, el nominal por el coeficiente de minoración, o sea, el de diseño, dividido 1,2 me da 7,58. Esto, recuerden, es el término reglamentario, ¿sí? De la diferencia, es o mayoramos el de fisuración o minoramos el de rotura, ¿sí? Y con esto verificamos entonces la distancia entre el momento, o sea, entre el momento en que se va a dar la fisuración y el momento de rotura. Si esto no se verificaría, deberemos incorporar armadura para verificarlo, ¿sí? Y tendríamos que cumplir con la armadura mínima. ¿Se entiende? Al cumplir con esto no necesitamos colocar armadura mínima. Bueno, simplemente a nivel de esquema, como habíamos hablado, y ahora que me dicen que no habían visto las fotos, recuerden que entonces lo que determinamos como armadura activa son nuestros 4 cables, ¿sí? De 8 cordones cada uno, cada cordón de 7 alambres, ¿sí? Que vamos a tener cierta posición en el E sobre 2, cierta posición en los apoyos, y lo que nos preguntaba, a ver, me preguntaba Falcón al inicio, si vamos a tener armaduras pasivas. Entonces, como les decía, o las vamos a colocar porque no verifiqué a la flexión, ¿sí? a esta flexión por rotura, o las vamos a colocar porque no verifiqué esta armadura mínima que acabamos de verificar, o la vamos a calcular en un cálculo completo donde hay que verificar a la fisuración, ¿sí? Entonces, por alguna de esas 3 razones, vamos a tener que colocar armadura inferior. ¿Sí? Hay que ver si tiene o no tiene. Por ejemplo, las viguetas no tienen armadura pasiva, solamente tienen armadura activa. Hay otros elementos que tienen que tener o no, ¿sí? Entonces, verificamos en general lo que es la armadura inferior. Lo que tiene que ver con la piel, también tiene que ver con la armadura de piel por fisuración, donde el reglamento no nos deja tener más de 50 centímetros sin armadura. Entonces, siempre todas estas armaduras son constructivas. Si las llegáramos a necesitar por la estabilidad, las vamos a necesitar por la resistencia a rotura-flexión o por armadura mínima. Y en tercer caso, por verificación a fisuración. Y se entendió, digamos, de dónde nacen estas armaduras pasivas que se lo ve en un cálculo completo, así como fisuración, flecha y demás, en un, digamos, o en un hormigón pretensado o en un curso de posgrado. Pero aquí terminaría por lo menos lo que tiene que ver con flexión en nuestro ejercicio. ¿Quedó alguna duda? No, gracias, ingeniero. No, por favor. ¿Le surgió, no sé si tenían o le surgió, digamos, de la explicación alguna duda? Si no, igual, como sus compañeros, no hay problema, nos lo consultan por correo, y siempre como para que a todos les quede la respuesta, lo hacemos mientras haya clase sincrónica, se los explicamos a todos. Bien, entonces, no hay ninguna duda. Me aguardan un segundito. Bien, entonces, para la próxima clase van a arrancar con la parte de teoría de corte, ¿sí? Y vamos a arrancar con la primer parte del ejercicio práctico de corte, ¿sí?
van a ver del ejercicio número 3, que corresponde a corte. Hay 2 videos. Vamos a ver el video número 1 el lunes y el video número 2 el viernes, ¿sí? Vamos a ir repartiendo, pero más o menos esa es la idea. El lunes, como van a dar teoría, probablemente veamos un poco menos, pero bueno, entonces repasen la teoría de corte para el lunes y véanse el video número 1 de corte del ejercicio número 3, ¿sí? Y cualquier duda, no duden en consultarnos. Entonces, a ver, dejamos de compartir y nos despedimos hasta el lunes, ¿sí? Que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta lunes, profe. ingeniera, gracias, igualmente. Hasta lunes, profe. Hasta luego, chao, chao. Gracias.